Good morning. Buenos días, Welcome to our living room. bienvenidos a nuestra sala. This is A Course in Este Miracles. es un curso de milagros. So we're in chapter 18, Hoy vamos a mirar el capítulo 18, The Passing of the Dream. el final del sueño. So, I started reading the chapter this morning, Bueno, mira, yo empecé a leer este capítulo el día de hoy, esta mañana, and yeah, I mean, there's so much in this section, just within the first 5 pages. y hay tanto en esta sección que leí, solo pues en estas primeras 5 páginas hay mucho. We've gone so deep into the fragmentation. Nos hemos metido tan profundamente en la fragmentación You know, that the only thing that you could believe being here would be in the idea of separation. que la única cosa que tú en verdad pues crees, sí, del hecho de que estamos acá, es por esta idea de la separación. Right, I don't think anybody would argue with what their the body's eyes are showing them. Yo no creo que nadie vaya a dudar acerca de lo que los ojos del cuerpo les están mostrando. you know like the insanity of this En place. la demencia de este lugar. And the Course in Miracles is telling you that you're everything, Un curso de milagros te está diciendo que tú eres todo, that nothing is outside of you. que nada, que no hay nada fuera de ti. And yet we find ourselves in a yeah, I find myself trapped in a body. Y sin embargo, sabes, me encuentro a mí mismo atrapado en este you cuerpo. know I have someone who's next to me. Tengo a alguien que está al lado de mí. I'm talking to a computer with other people that are sitting in their houses. Estoy hablándole a la computadora, a otras personas que están sentados en sus hogares. Right, so it's like how did I get into this mess? Y es como yo me pregunto, ¿cómo me metí yo en este desastre? Right, and I mean, just look at it. Solo míralo por un instante. Look at the insanity of our individual governments. Solo mira la demencia de este individuo, de este gobernante, por ejemplo, acá en los Estados Unidos. Look at the chaos of your own past, O hasta puedes mirar el caos de tu propio pasado, the dramas, el drama de tu vida, the las relationships, relaciones, even fighting with your own family, hasta pelear con tu propia familia, the disagreements. en los desacuerdos que hay. That's why I call it a mess. Por eso es que yo lo llamo un desastre. Can this be, if there's a God, can this be God's will? ¿Acaso puede ser esto la voluntad de Dios? I mean, I remember reading the story of Adam and Eve trying to figure out how we got into this mess. Sabes, yo recuerdo que yo leí la historia de Adán y Eva y me preguntaba cómo me metí yo en este desastre. In Genesis. Y en Génesis. So for a long time, I didn't believe there was that. I thought religion was a bunch of garbage, was a lie. Bueno, por mucho tiempo yo pensé que la religión era pura basura, ¿sí? Because it's like he Porque created the world in 6 days and rested on the seventh. Porque ¿cómo es eso que pues Dios creó el mundo en 6 días y el día 7 uno descansa? Yeah. So the Bible pretty much says that God not only created the world but created man and woman. Que la Biblia dice que no solo Dios creó el mundo, sino que también creó al hombre y a la mujer. And it's hard once you've set your mind on a particular belief system. Y es difícil, ¿sabes? Porque cuando tú estableces tu mente en una creencia específica o particular, It's very difficult for a human being to change. es muy difícil para un ser humano cambiar. Right? We start to defend and hold on to those beliefs. Porque ¿qué hacemos? Defendemos esas creencias, defendemos nuestras ideas de pensar. No, that's part of the separation. Y sabes, todo eso es parte de la separación. The truth doesn't need any defense. La verdad no necesita ser defendida, It does need to be communicated from one to another. pero sí se necesita ser comunicada desde uno a otros, So unos con otros. let's start reading
chapter 18, the passing of the dream, the substitute reality. Entonces vamos a leer el capítulo 18, el final del sueño. Hola Mirri, buenos días. Sección 1, el sustituto de la realidad. To substitute is to accept instead. Sustituir es aceptar una cosa por otra. If you would but consider exactly what this entails, you would perceive at once how much at variance this is with the goal that the Holy Spirit has given you. Solo con que examinases exactamente lo que esto implica, percibirías de inmediato cuánto difiere del objetivo que el Espíritu Santo te ha dado y quiere alcanzar por ti. And what it would accomplish for you. To substitute is to choose between renouncing one aspect of the sonship in favor of the other. Sustituir es elegir entre dos opciones, renunciando a un aspecto de la filiación en favor de otro. For this special purpose, one is judged more valuable and the other is replaced by him. Para este propósito especial, uno de ellos se juzga como más valioso y reemplaza al otro. The relationship in which the substitution occurred is thus fragmented and its purpose split accordingly. La relación en la que la sustitución tuvo lugar queda de este modo fragmentada y consecuentemente su propósito queda dividido. To fragment is to exclude, and substitution is the strongest defense the ego has for separation. Fragmentar es excluir y la sustitución es la defensa más potente que el ego tiene para mantener vigente la separación. Right? So we already have a dilemma. Entonces ya tenemos un dilema. I find myself in a body, Yo me encuentro a mí mismo en un cuerpo and I want to mate. I want to mate. I want to. pero- I don't want to be alone. y no quiero estar solo. Right? So I'm looking to for that special someone. Entonces estoy buscando por esa persona especial. Right? So then I pick a person. Entonces yo elijo a una persona, And because right, so if ¿cierto? I have two people or three people or 10 people, Bueno, y si tengo 3 personas, 4 personas, and I say, I want to be with that one. y entonces yo digo, yo quiero estar con esa. What what happens to the other ones, ¿Qué pasa con los demás entonces? right? Or even let's say it's just two people, Bueno, vamos a decir que a lo mejor sean nada más 2 personas. right? In a human relationship, I include one and exclude the other. En una relación humana, incluyo a una y excluyo a la otra. So we all do that. Todos hacemos eso. But it says the Holy Spirit never does that. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo te dice que Él nunca hace eso. The Holy Spirit never uses substitutes. El Espíritu Santo nunca utiliza sustitutos. Where the ego perceives one person as a replacement for another, the Holy Spirit sees them joined and indivisible. En cualquier situación en la que el ego percibe a una persona como sustituto de otra, el Espíritu Santo solo ve su unión e indivisibilidad. He does not judge between them, knowing they are one. Él no elige entre ellas, pues sabe que son una sola. Being united, they are one because they are the same. Al estar unidas son una sola porque son lo mismo. Substitution is clearly a process in which they are perceived as different. La sustitución es claramente un proceso en el que se perciben como si fuesen diferentes. One would unite, the other separate. El deseo del Espíritu Santo es, Separate. el deseo del Espíritu Santo es unir, el del ego separar. Nothing can come between what God has joined and what the Holy Spirit sees as one. Nada puede interponerse entre lo que Dios ha unido y el Espíritu Santo considera uno. But everything seems to come between the fragmented relationships the ego sponsors to destroy. Pero todo parece interponerse en las relaciones fragmentadas que el ego patrocina a fin de destruirlas. Right? I mean, look how many people have died because of jealousy. Bueno, fíjate cuántas personas han muerto por los celos. How many I mean, come on, how many lovers have killed each other? Bueno, cuántas personas enamoradas se han matado unas con otras. It's in the news almost every day. Está en las noticias casi todos los días. That's love? ¿Eso acaso es amor? To possess someone? ¿Poseer a alguien? So crazy. Es una locura. The one emotion in which substitution is impossible is love. La única emoción en la que la sustitución es imposible es el amor. Fear involves substitution by definition for its love's replacement. El miedo, por definición, conlleva sustitución, pues es el sustituto del amor.
Fear is both a fragmented and fragmenting emotion. El miedo es una emoción fragmentada y fragmentante. It seems to take many forms, and each one seems to require a different form of acting out for satisfaction. Parece adoptar muchas formas y cada una parece requerir el que uno actúe de modo diferente para poder obtener satisfacción. While this appears to introduce quite variable behavior, a far more serious effect lies in the fragmented perception from which the behavior stems. Si bien esto parece dar lugar a un comportamiento muy variable, un efecto mucho más serio reside en la percepción fragmentada de la que procede dicho comportamiento. No one is seen complete. No se considera a nadie como un ser completo. The body is emphasized with special emphasis on certain parts and used as the standard for a comparison of acceptance or rejection for acting out a special form of fear. Se hace hincapié en el cuerpo y se le da una importancia especial a ciertas partes de este, las cuales se usan como baremo de comparación, ya sea para aceptar o para rechazar, y así expresar una forma especial de miedo. He says a far more serious effect lies in the fragmented perception. Él dice, where did you Like 3, 4 sentences before Ah, okay. we ended. Says this appears to introduce quite variable behavior. A far more serious effect lies in the fragmented perception. Where did we finish reading at? We finished the Yeah, so just back up like 3 sentences. Serious effects lies in the fragmented Ok, got it, perception. got it. Si bien esto parece dar lugar a un comportamiento muy variable, un efecto mucho más serio reside en la percepción fragmentada de la que procede dicho comportamiento. So the behavior stems from the fragmented perception. Entonces el comportamiento se lleva a cabo por la percepción So we need fragmentada. so the problem is the fragmented perception, Entonces el problema aquí es la percepción fragmentada. right? Why? Because you believe what your body's eyes are telling you, ¿Por qué? Porque tú crees lo que los ojos del cuerpo te están diciendo. right? You don't doubt what it is that your interpretation of what you're seeing. Tú no dudas de la interpretación de lo que tú estás viendo. So what I'm trying to tell you, Es lo que yo te estoy tratando de decir. if there's nothing outside of you, Es que si no hay nada fuera de ti, the problem has to reside within your own thought system. el problema tiene que residir en tu propio sistema de pensamiento. It's very difficult because you've been doing that your whole life. Es muy difícil de aceptar porque tú has hecho esto durante toda tu vida. So what I'm trying to do is show you, hey, that you're doing that, Entonces, lo que yo estoy tratando de decirte es, mira, tú estás haciendo eso. and that you can't trust the body's Y eyes. tú no puedes confiar en los ojos del cuerpo. You can't even trust your own thinking. Tú ni siquiera puedes confiar en tus propios pensamientos. Why? ¿Por qué? Because it doesn't work. Porque no funciona. As simple as that, Es así de simple. right? You seeing what you want to see, what you wish to see. Tú ves lo que tú quieres ver, lo que tú deseas ver. If perception is projection, Si la percepción es proyección and you're the projector, y tú eres el proyector, you're the image maker, tú eres el que estás fabricando las then imágenes. unless something in here fundamentally changes, Entonces, a menos que algo aquí en tu mente, en tu cabeza cambie, you're going to keep repeating the story, the movie. tú vas a seguir repitiendo la historia, la película. And you should be able to see common theme with all your figures in the dream. Y tú tienes que estar como muy consciente de esa cosa común, ¿sí? Que tú haces en cada figura de tu sueño, como un patrón. So he says, no one is seen complete. Entonces dice, no se considera a nadie como un ser completo. Why is no one seen complete? ¿Por qué nadie se ve como un ser completo? Because you're not complete. Porque tú no estás completo. You're not whole, Porque tú no te sientes pleno. right? We can reduce this to
the 12-step program. Podemos mirarlo con el programa de 12 pasos. And I say reduce because anything I talk about within time is a reduction. Y bueno, y te voy a decir esto, te digo, es una reducción, pero es porque todo acá lo que hablamos en tiempo y espacio es una reducción. Right? It's not a negative to reduce it to the 12-step program. No es negativo cuando yo te digo que lo voy a reducir a un programa de 12 pasos. I mean, you have to come into this whole place is a reduction, Sabes, todo este lugar acá en el tiempo es una reducción, right? Because that's what separation is. porque eso es lo que es la You've separación. reduced yourself to this, Tú te has reducido a ti mismo a este lugar. right? So Entonces, you are the one who doesn't see yourself as complete. no se consideran, tú eres el que no se ve a sí mismo como un ser So completo. obviously, you're Entonces, not going to see anybody complete, obviamente tú no vas a ver a nadie right? completo. And you even looking for it, Y sabes, hasta estás buscando eso. right? This is what judgment is. Eso es lo que es el juicio. This is what being critical of others is. Eso es lo que es criticar a otros. This is what gossip is. Eso es lo que es estar en chismes. Isn't it amazing telling stories about other people, ¿No es increíble hacer historias o decir historias acerca de otros? right? You can only be talking about yourself. Tú solamente puedes estar hablando acerca de ti mismo. Because even in separation, Porque hasta en la separación, that aspect, ese aspecto, that person, esa persona, aspect means part of. aspecto significa parte de. Whether I like it or not, Astrid is a part of me. Aunque me guste o no, Astrid es parte de mí. She can only show me a reflection of my own mind. Ella únicamente me puede mostrar un reflejo de mi propia mente. We don't want to look at it. Y no lo queremos So, mirar. so we put it out there. Entonces, ¿sabes qué hicimos? Lo pusimos afuera. Right? It's a disassociation. Es una disociación. Now I get to blame her Entonces ahora la culpo a ella for something that is within me. por algo que está dentro de mí. Craziness. Es demencia, Right? ¿cierto? It's like a someone who cheats Es como alguien que engaña a su pareja in a relationship. en una relación. So they know in their mind that they can't be trusted. Ellos saben en su propia mente que ellos no pueden confiar. So then I project it on my partner and I go, "Oh, I think she's cheating. She must be cheating." Entonces yo lo proyecto a mi pareja y digo, ella seguro está engañándome con otro hombre. Because that's what I'm doing. Porque eso es lo que yo Isn't that hago, amazing? lo que yo he estado I don't haciendo. trust anybody because I'm not trustworthy. Entonces no confío en nadie porque yo porque yo no soy de confianza, digno de I'm confianza. giving you all these examples so you can look at it, so you can see it, maybe for the first Te time. estoy dando todos estos ejemplos para que tú lo puedas ver, a lo mejor por primera vez. Right? Instead of being, "Oh, I'm very spiritual. I'm reading A Course in Miracles." En vez de estar por ahí, sabes, en tu mente, yo soy muy espiritual, estoy leyendo un curso de No, milagros. I'm reading because I want to know what I'm doing. Sabes, yo leo esto porque yo quiero saber qué es lo que yo estoy haciendo. I want a solution, a real solution Yo- for my perceived problems. Yo quiero una solución real para estos problemas que estoy percibiendo. Yeah, I want a way out. Yo quiero una salida. You who believe that God is fear made but one substitution. Tú que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. It has taken many forms because it was the substitute of illusion for truth, a fragmentation for wholeness. Esa ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Isn't that amazing? You believe God is fear. ¿No es increíble que tú creas que Dios es miedo? Again, there it is again. How could I see God any different than I see myself? Entonces, otra vez, ¿cómo puedo ver a Dios diferente a mí? I'm projecting my own fear onto God. Bueno, porque estoy proyectando mi propio miedo hacia Dios. Isn't that amazing? ¿No You're es the increíble? author of fear and now you're blaming God. Tú eres el autor del miedo y entonces culpas a Dios. God, why are you doing this to me? Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Amazing. It's like, this is what, okay, so it says it has taken many forms.
Dicha sustitución, a su vez, ha sido tan desmesurada y subdividida. What is this world but just a bunch of forms? Entonces, ¿qué es este mundo sino un grupo de formas? Todo está fragmentado, pues. And everybody has a label. Todo el mundo tiene una etiqueta. So I reduce wholeness, Entonces, yo reduzco la plenitud, I reduce perfection yo reduzco la perfección to the name Astrid, hacia el nombre de Astrid. right? It's so ridiculous. And then, I mean, I've taken wholeness and reduced it to my past memories that I've had with Astrid. Entonces, es muy ridículo que yo la plenitud la reduzco a una identidad llamada Astrid. It has become so splintered and subdivided and divided again over and over that it is now almost impossible to perceive it once was one and still is what it was. Dicha sustitución a su vez ha sido tan desmesurada y subdividida y dividida de nuevo una y otra vez que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. That's why I say hell is separation. That's why I say hell is separation. Entonces, por eso es que digo al diablo con la Right? separación. If heaven is a recognition of perfect oneness, Si el cielo es un reconocimiento, ¿sí? de una perfecta unión, which is unity, lo cual es la unidad, then hell has to be exclusion. entonces el infierno tiene que ser la exclusión. And I'm not whole because I can't, and I've taken aspects of myself and I've thrown them away from myself as far as I can. Entonces no soy pleno, no soy completo porque he tomado toda esta idea de plenitud y la he fragmentado allá afuera en el mundo. That one error which brought truth to illusion, infinity to time, life to death was all you ever made. Ese único error que llevó a la verdad a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal y a la vida a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Your whole world rests upon it. Todo tu mundo se basa en él. Everything you see reflects it, and every relationship that you have ever made is part of it. Todo lo que ves lo refleja y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Right now, you know why I named the class. How did I get into this mess? Y ahora ya sabes por qué le di el título a esta clase, cómo me metí en este desastre. Right. You brought truth into the illusion. Tú trajiste la verdad a la ilusión. You walked out of the Garden of Eden. Tú saliste del jardín de Adán. You wanted separation to be true. Tú querías que la separación fuese verdad. You wanted to know more than Tú God. querías saber más que Dios. You may be surprised to hear how very different is reality from what you see. Tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. You do not realize the magnitude of that one error. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. It was so vast and so completely incredible that from it, a world of total unreality had to emerge. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. What else could come of it? ¿Qué otra cosa así no podía haber surgido de él? Its fragmented aspects are fearful enough as you begin to look at them. A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles. But nothing you have seen begins to show you the enormity of the original error which seemed to cast you out of heaven, to shatter knowledge into meaningless bits of disunited perceptions and force you to make further substitution. Pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo. Fragmentar Did you read all of it? Mhm. Fragmentar el conocimiento convirtiéndolo en inútiles añiscos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Right. That's a human being. I walk around with meaningless bits of disunited perceptions. Ese es el ser humano. Camino por ahí alrededor con percepciones mínimas, con todas las fragmentaciones pequeñas. And I think I know something because I take a piece from here and a piece from here and a piece from here, Y- and I put it all together and I have a story about everyone. Y creo que sé mucho.
Sí, agarro un pedacito por aquí, un pedacito por allá, otro pedacito por aquí, y entonces agarro y creo que me sé toda la historia y hago una historia. No, I don't know nothing. Y sabes, no sé nada. How could I know something in a fragmented place? ¿Cómo puedo saber algo en un lugar fragmentado? That was the first projection of error outward. Esa fue la primera proyección del error al exterior. The world arose to hide it and became the screen on which it was projected and drawn between you and the truth. El mundo surgió para ocultarlo y se convirtió en la pantalla sobre la que se proyectó, la cual se interpuso entre la verdad y tú. For truth extends inward, where the idea of loss is meaningless and only increase is conceivable. Pues la verdad se extiende hacia adentro, donde la idea de que es posible perder no tiene sentido y lo único que es concebible es un mayor aumento. Do you really think it's strange that a world in which everything is backwards and upside down arose from this projection of error? ¿Crees que es realmente extraño que de esa proyección del error surgiese un mundo en el que todo está invertido y al revés? It was inevitable. Eso fue inevitable. For truth brought to this could only remain within quiet and take no part in all the mad projection by which the world was made. Pues si se llevase la verdad ante esto, esta solo podría permanecer recogida en calma, sin tomar parte en la absurda proyección mediante la cual este mundo fue construido. Call it not sin, but madness, for such it was, and so it still remains. No llames pecado a esa proyección, sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Invest it not with guilt, for guilt implies it was accomplished in reality. Tampoco la revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió. And above all, be not afraid of it. Pero sobre todo, no le tengas miedo. Right? I was thinking when I was saying and teaching all this Estaba pensando cuando estaba enseñando y leyendo todo esto, that this would really make somebody afraid or even bring a terror into their mind. que esto realmente puede asustar a alguien y puede empezar a sentir terror en su propia mente. Right? Because you already know the world's insane. Porque ya tú sabes que el mundo es demente, What you didn't realize it was your insanity pero lo que tú no te diste cuenta o no te has dado cuenta es que es tu propia demencia, that made it. que tú lo hiciste y Right. lo fabricaste. I mean, he says above all, be not afraid of it, Él te dice, pero sobre todo no le tengas miedo, right? Because you didn't do anything. porque tú no has hecho nada. This is a dream. Esto es un sueño, It's not real, no es real. you know. And it's still you doing it. I mean, you can hear that, and then you're gonna turn your computer off, and you're gonna just re-enter the dream. Entonces, sabes, tú lo estás escuchando ahora, pero puede ser que lo que hagas es que apagues la computadora y vuelvas a meterte en el sueño de nuevo. Right? Are you going to stop projecting as soon as you hear this class? ¿Acaso vas a parar de proyectar después de que termine esta clase? Probably not. You're just going to project. Probablemente no, vas a proyectar, But then maybe you'll be aware who the projector is, pero a lo mejor puedes estar más consciente de quién es el proyector, who the image maker is, quién es el que está fabricando imágenes, who's the thinker of the thoughts, quién es el que está pensando pensamientos, who is the dreamer of the dream. quién es el soñador de ese Right. sueño. Catch yourself. Píllate. Right? What's the best way to catch yourself is when you start telling a story about somebody else. La mejor manera de pillarte que estás haciendo eso es cuando tú estás contando una historia de alguien más. Whether we like it or not, the story's always about you. ¿Sabes? Nos guste o no, esa historia siempre es acerca de nosotros. You don't like it, so it has to be out there. Entonces no te gusta y por eso lo tienes que proyectar. When you seem to see some twisted form of the original error rising to frighten you, say only, God is not fear, but love, and it will disappear. Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original, tratando de atemorizarte, di únicamente, Dios es amor y el miedo no forma parte de él y desaparecerá. You know that part I love to read in chapter 4 where it says, most students suffer major perceptual distortion. Tú sabes este capítulo 4 que dice que muchos estudiantes sufren de una percepción distorsionada. Right? Everything you see in space-time is a major perceptual distortion. Porque todo lo que tú ves acá en el espacio y tiempo es una distorsión, es una percepción distorsionada muy grande. Right?
because you're looking at everything through a distorted mind, porque tú estás mirando todo a través de una mente distorsionada. right? That's the only purpose for a Course in Miracles or the 12-step program Entonces, ese es el único propósito de un curso de milagros o de un programa de 12 is pasos. to stop manufacturing the insanity that you see. Es parar de fabricar la demencia que tú estás viendo. I mean, for some of us, it's just like making it real and then forgiving it, Para muchos de nosotros es hacerlo real y luego perdonarlo. right? And some of us, we just go, oh, none of it's real. Y para muchos de nosotros es, no, nada es real. I don't know how you're going to be released individually, Yo no sé cómo tú vas a ser liberado individualmente. right? I love it because, somewhere, yeah, I still project, Me encanta porque, sabes, sí, yo todavía proyecto, but I'm not afraid to look at it. pero, sabes, no tengo miedo de mirarlo. I'm not afraid of my own insanity. No tengo miedo de mi propia locura. And the cool thing is, I probably can say this. I mean, the thing is, I can say, well, I'm not afraid of God. Bueno, y lo divertido de esto es que, sabes, también te puedo decir, no tengo miedo de Dios. Yet if, right? Yet if I'm, yet when you're confronted in the moment, Sin embargo, cuando estás siendo confrontado en un momento, right? Isn't en that un funny? instante, We're confronted with wholeness. ¿sabes? Estamos siendo confrontados, ¿no es gracioso mirar We're- esto? Estamos siendo confrontados con la plenitud, Right? con lo I mean, infinito. how could love be a confrontation? ¿Cómo el amor puede ser una Only confrontación? could be a confrontation because I'm trying to hold on to the oppositeness. Solo puede ser una confrontación porque estoy tratando de sujetarme o de aguantar los opuestos. Right? Of course, I mean, if I've identified with fear, of course I'm going to be afraid of love. Claro, si yo estoy identificándome con el miedo, voy a tenerle miedo al amor. Why? Because love and fear cannot coexist. ¿Por qué? Porque el amor y el miedo no pueden coexistir. If I love conflict, I'm going to be afraid of peace. Si yo amo el conflicto, voy a tenerle miedo a la paz. Until that's what I want. No, I want peace. I want peace. Hasta que yo diga, no, 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 yo quiero la paz, yo Had quiero enough. la paz. When you really had enough of the drama, Cuando ya has tenido suficiente del drama, right? That's your individual decision. esa es tu decisión individual. Okay, the truth will save you. La Second, verdad te salvará, it has not left you to go out into the mad world and so depart from you. pues no te ha abandonado para irse al mundo de mente y así apartarse de ti. Oh, I love this. Inward is sanity, and sanity is outside you. Amo esto. En tu interior se encuentra la cordura, You know? la demencia fuera de ti. Yeah, of course you're going to get upset when you watch the news. Claro que te vas a disgustar cuando mires las noticias. You're looking at insanity. Estás mirando la locura, God's la not demencia. right. I mean, in a way, I can say this. Well, God isn't out there, Bueno, sabes, de alguna manera puedo decirte que Dios no está ahí afuera. right? He's in here. Él está adentro. And when you identify with him, Y cuando tú te identificas con Él, then everything you see will be God. entonces todo lo que vas a ver allá afuera va a ser Dios. But not until then. Pero hasta que no suceda The eso, correction's got to take place within you. la corrección tiene que tomar lugar dentro de ti. You but believe it is the other way, that truth is outside and error and guilt within. Pero tú crees que es al revés, que la verdad se encuentra afuera y el error y la culpabilidad adentro. Yeah, that's why your altar is defiled, because you have guilt and error. You think guilt and error is there. Por eso es que el altar está siendo profanado, porque tú crees que el error y la culpabilidad están adentro. Your little senseless substitution, touched with insanity and swirling lightly off on a mad course like feathers dancing insanely in the wind, have no substance. Tus míseras e insensatas sustituciones, trastocadas por la locura y formando torbellinos que se mueven sin rumbo, cual plumas arrastradas por el viento, son insubstanciales. They fuse and merge and separate and shifting in totally meaningless patterns that need not to be judged at all. Se funden, se juntan y se separan, de acuerdo con patrones cambiantes que no tienen sentido y que no tienen que ser juzgados en absoluto. To judge them individually is pointless. No tiene objeto juzgarlos individualmente. Their tiny differences in form are
no real differences at all. Las insignificantes diferencias que en lo relativo a la forma parece haber entre ellas no son diferencias reales en absoluto. None of them matters. Ninguna de tus sustituciones tiene importancia. That they have in common and nothing else. Eso es lo único que tienen en común. Yet what else Nada is más. yet what else is necessary to make them all the same? Sin embargo, ¿qué otra cosa es necesaria para hacer que todas sean lo mismo? Let them all go dancing in the wind, dipping and turning till they disappear from sight, far, far outside of you. Deja que se las lleve el viento, formando torbellinos y dando tumbos hasta que se pierdan de vista, lejos, muy lejos de ti. You got to really look at this world as a tornado or a hurricane. Tú realmente tienes que mirar este mundo como un tornado, como un huracán. On the out on the outside ring, Afuera del anillo, the wind is tremendous, el viento es es tremendo, but in the center, pero en el centro, inside, adentro, it's completely calm. está en completa calma, It's at peace, está en paz. right? It's not even concerned with that chaos that's whipping around it. No está preocupado por ese caos que está girando alrededor. And turn you to the stately calm within, where in holy stillness dwells the living God you never left and who never left you. Y vuélvete hacia la majestuosa calma interna, donde en santa quietud mora el Dios viviente que nunca abandonaste y que nunca te abandonó. The Holy Spirit takes you gently by the hand and retraces with you your mad journey outside yourself, leading you gently back to the truth and safely within. El Espíritu Santo te lleva dulcemente de la mano y desanda contigo el camino recorrido en el absurdo viaje que emprendiste fuera de ti mismo, conduciéndote con gran amor de vuelta a la verdad y a la seguridad de tu interior. He brings all your insane projections and the wild substitutions that you've placed outside you to the truth. Él lleva ante la verdad todas tus dementes proyecciones y todas tus descabelladas sustituciones, las cuales ubicaste fuera de ti. Thus, he reverses the course of insanity and restores you to reason. Así es como Él invierte el curso de la demencia y te devuelve a la razón. It's like you can't rely on yourself anymore, ¿Sabes? No puedes hacerlo tú por tu cuenta. right? How could you? I mean, if you're the if you're the producer of the insanity, ¿Sabes? Si tú eres el que estás produciendo, ¿sí? Esa demencia, you can't trust your I don't know how to put it. You can't uh, there's a way to put it. I can't put it. It's just like you cannot be the arbiter of reality, no puedes ser el árbitro de la verdad. right? That's why it says you have to resign as your own teacher. Entonces, por eso es que te dice que tienes que dejar de ser tu propio maestro, Right. renunciar a esa idea. That's resigning. That's giving up the self identity. That's giving up completely on the ego. Eso es dejar el ego, tu identidad completamente. In your relationship with your brother, where he has taken charge of everything at your request, he has set the course inward to the truth you share. En tu relación con tu hermano, donde el Espíritu Santo se ha hecho cargo de todo a petición tuya, Él ha fijado el rumbo hacia adentro, hacia la verdad que compartís. In the mad world outside you, nothing can be shared but only substituted, and sharing and substitute have nothing in common in reality. En el demente mundo de afuera nada se puede compartir, sino únicamente sustituir. Within yourself, you love your brother with a perfect love. En la realidad, compartir y sustituir no tienen absolutamente nada en común. Here is holy ground which no substitution can enter, and where only the truth in your brother can abide. Dentro de ti amas a tu hermano con un amor perfecto. Here you are joined in God as much together as you're with him. Esa es tierra santa en la que ninguna sustitución puede tener lugar y donde solo la verdad de tu hermano puede morar. The original error has not entered here nor ever will.
Ahí estáis unidos en Dios, tan unidos como lo estáis con Él. El error original jamás llegó hasta ahí, ni lo hará jamás. Here is the radiant truth to which the Holy Spirit has committed your relationship. Ahí reside la verdad radiante a la que el Espíritu Santo ha confiado tu relación. Let him bring it here where you would have it be. Deja que Él la lleve allí donde tú quieres que esté. Give him but a little faith in your brother to help him show you that no substitute you made for heaven can keep you from it. Ofrécele un poco de fe en tu hermano para ayudarle a que te muestre que ningún sustituto del cielo que hayas inventado puede excluirte de este. In you there is no separation, and no substitute can keep you from your brother. En ti no hay separación y no hay sustituto que pueda mantenerte separado de tu hermano. Your reality was God's creation and has no substitute. Tu realidad fue la creación de Dios, la cual no tiene sustituto. You are so firmly joined in truth that only God is there. Estáis tan firmemente unidos en la verdad que solo Dios mora allí. He would never accept something else instead of you. Y Él jamás aceptaría otra cosa en lugar de vosotros. He loves you both equally as one. Él os ama a los dos por igual y cual uno solo. And as he loves you, so you are. Y tal como Él os ama, así sois. You are not joined together in illusions, but in the thought so holy and so perfect that illusions cannot remain to darken the holy place in which you stand together. Vosotros no estáis unidos en ilusiones, sino en un pensamiento tan santo y tan perfecto, que las ilusiones no pueden permanecer allí para mancillar el santo lugar donde os encontráis unidos. God is with you, my brother. Dios está contigo, hermano mío. Let us join in him in peace and gratitude and accept his gift as our most holy and perfect reality which we share in him. Unámonos en Él en paz y con gratitud y aceptemos su regalo como nuestra más santa y perfecta realidad, la cual compartimos con Él. Isn't it amazing that you can be in a relationship ¿No es increíble que tú puedas estar en una relación and you can you can have the unholy relationship be transformed to a holy y relationship? que tú puedes dejar que una relación no santa se transforme en una relación santa? Right. What I was using to hurt a moment ago, I was using relationships to hurt myself. Hace un momento atrás estaba yo usando relaciones para hacerme daño a mí mismo. Now the Holy Spirit is utilizing the relationship to return to God. Entonces ahora el Espíritu Santo está usando las relaciones, ¿sí? La relación para regresar a Dios. Right? If I'm whole within myself, I don't have to take something from someone else. Si yo soy pleno y completo en mí mismo, no tengo que quitarle a nada a nadie para yo sentirme así. Right? You can share with your partner. Tú puedes compartir con tu compañero o compañera. And that share, I love it because that sharing with your partner is sharing with the whole sonship. Y me encanta porque ese compartir con ese compañero o compañera es el compartir con toda la And it's going to filiación. say that in this next Y te lo va a paragraph. decir acá en el próximo párrafo. Heaven is restored to all the sonship through your relationship, for in it lies the sonship, whole and beautiful and safe in your love. El cielo le es restituido a toda la filiación a través de tu relación, pues en ella reside la filiación íntegra y hermosa y a salvo en tu amor. Heaven has entered quietly, for all illusions have been gently brought unto the trust in you, and love has shined upon you, blessing your relationship with truth. El cielo ha entrado silenciosamente, pues todas las ilusiones han sido llevadas dulcemente ante la verdad en ti, y el amor ha refulgido sobre ti, bendiciendo tu relación con la verdad. God and his whole creation have entered it together. Dios y toda su creación han entrado a formar parte de ella juntos. How lovely and how holy is your relationship with the truth shining upon it. Cuán santa y hermosa es vuestra relación, la cual la verdad ilumina. Heaven beholds it and rejoices that you've let it come to you. El cielo la contempla y se regocija de que lo hayas dejado venir a ti. And God himself is glad that your relationship is as it was created. Y Dios mismo se alegra de que tu relación siga siendo tal como fue creada. The universe within you stands with you together with your brother. El universo que se encuentra dentro de ti se une a ti junto con tu hermano. And heaven looks with love on what is joined in it along with its creator. Y el cielo contempla con amor aquello que está unido en él junto con su creador. Excuse me.
Whom God has called should hear no substitutes. Aquel a quien Dios ha llamado no debe prestar oídos a ningún sustituto. Their call is but an echo of the original error that shattered heaven. La llamada de los sustitutos no es más que el eco del error original que fragmentó el cielo. And what became of peace in those who heard? ¿Y qué fue de la paz de los que prestaron oídos a dicha llamada? Return with me to heaven, walking together with your brother out of this world through another to the loveliness and joy the other holds within it. Regresa conmigo al cielo y caminando junto con tu hermano. Ve a otro mundo más allá de este, hasta llegar a la belleza y alegría que ese otro mundo te ofrece. Here's a question. Aquí hay una pregunta. Would you still further weaken and break apart what is already broken and hopeless? ¿Quieres debilitar y fragmentar aún más lo que ya se encuentra fragmentado y sin esperanzas? Is it here that you would look for happiness? ¿Es ahí donde buscarías la felicidad? Or would you not prefer to heal what has been broken and join in making whole what has been ravaged by separation and disease? ¿No preferirías acaso reparar lo que ha sido quebrantado y unirte a la cruzada para devolverle la plenitud a lo que fue asolado por la separación y la enfermedad? Right, your life takes on a new purpose. Entonces tu vida empieza a tomar otro rumbo, Why you want to otro propósito. Why you want to participate in the ¿Por separation? qué vas a querer participar en la separación? It's already broke. Ya está rota. There's already come on. There's a freaking disease out there. Miremoslos. Hay una enfermedad supuestamente allá afuera. And because it's infinite fragmentation, we don't have one disease, we have many diseases. Y como es una fragmentación infinita, no tenemos una sola enfermedad, sino muchísimas. Many ways you can lose your what you consider to be life. Muchas maneras que puedes perder lo que tú consideras tu vida. It's not true. Y no es verdad. You're eternal. Tú eres What eterno. God created cannot be destroyed. Lo que Dios creó no puede ser destruido. Whom God has called should hear no substitute. Has sido llamado junto con tu hermano a la más santa I función. already read that, I'm sorry. The beginning of the new paragraph. We're going. Okay. You have been called together with your brother to the most holy function this world contains. Has sido llamado junto con tu hermano a la más santa función que este mundo puede ofrecer. It is the only one that has no limits and reaches out to every broken fragment of the sonship with healing and uniting comfort. Esa es la única función que no tiene límites y que llega hasta cada uno de los fragmentos de la filiación, cual auxilio sanador y unificador. This is offered you in your holy relationship. Esto es lo que se te ofrece en tu relación santa. Accept it here and you will give as you have accepted. Acéptalo ahora y lo darás tal como lo has recibido. The peace of God is given you with the glowing purpose in which you join with your brother. La paz de Dios se te da con el luminoso propósito en el que te unes a tu hermano. The holy light that brought you and him together must extend as you accepted it. La santa luz que os unió tiene que extenderse de la misma forma en que la aceptasteis. Right? When Astrid and I first met, Cuando Astrid y yo nos conocimos la primera vez, it wasn't the first time we met, no fue la primera vez que nos conocimos, but I was walking by pero yo estaba caminando por un pasillo and she says, "What? You're not going to talk to me?" y ella me dijo, bueno, ¿y qué? ¿No me vas a hablar? So I stopped. Entonces yo me detuve, I walked back over to her. yo caminé hacia donde estaba ella And I didn't think we said anything. We just looked at each other and started laughing our asses off. y yo no creo que yo le dije nada a ella. Lo que hicimos fue que nos miramos y nos empezamos a reír. You know, isn't that funny? There was like total communication without saying anything, Bueno, es una comunicación total sin decir una palabra. just laughing. Solo nos reímos. You know, it was almost like maybe we were looking in the mirror and seeing how ridiculous this whole place is. Es casi como que nos miramos en el espejo y las caras pues, en el espejo y dijimos, wow, qué ridículo es. Y pudimos ver qué ridículo es todo en este mundo. Yeah, I mean, you really have to get to the point where you can look at yourself and what you do and laugh. You have to laugh at yourself.
Y tú realmente tienes que llegar al punto de mirarte y reírte, because everything you think and believe isn't true, porque todo lo que tú piensas y crees no es verdad. and the reprieve or the relief is to laugh at the whole thing. ¿Sabes? El alivio grande aquí es reírte de todo. That was also my experience when I came to Wisconsin. Y esa también fue mi experiencia cuando yo vine a I Wisconsin. had a huge experience, Yo tuve una experiencia muy and grande. I'm serious. I laughed with my mother for like, I don't know, freaking hours, maybe 6 hours. Y sabes, te voy a decir algo que sí pasó. Yo me reí con mi mamá como por 6 horas On day of Pentecost. en el día de Pentecostés. That's what the Holy Spirit is. Eso es lo que es el It's Espíritu Santo. ecstasy. es, es éxtasis. It's not. No es el... This is we walk around the world. I mean, inside this is how we feel. On the outside we pretend. Inside we're like, oh God, I gotta go to work. I gotta do this. I gotta do Sí, that. afuera estás, sabes, pretendiendo, ¿no? De que todo está bien, pero adentro estás, quejándote que tengo que hacer esto, que mira cómo me siento. My kids are a pain in the Mis ass. hijos son un dolor en el culo. My husband's a pendejo. Mi esposo es un pendejo, He's a borracho. es un borracho. I mean, I don't know what to tell you. I mean, Bueno, no sé qué decirte. it's like you can do whatever you want here, Sabes, tú puedes hacer lo que tú quieras aquí. right? You can get out of a relationship, you can get in a new relationship, Tú puedes salirte de una relación, meterte en otra relación. you can move to Hawaii, Tú te puedes ir a Hawái, right? You can move to the Smoky Mountains. te puedes ir a la Smoky You can Mountains. save all your money up and retire in Mexico. Puedes ahorrar dinero y jubilarte en You México. see, I mean, the human condition is we always change it on the outside. Sabes, la condición humana es esto, que siempre está tratando de cambiarlo afuera. That's not, there's no permanent change on the outside. Y sabes, no hay un cambio permanente afuera, Because the outside is you. I mean, Porque- that's you out there. porque lo que está allá afuera eres tú allá afuera. This is why, I mean, of course, it doesn't do any good to run around and tell everybody every time they have a problem, it's in your own Por mind. eso es que no hace, bueno, no te estoy diciendo, bueno, no hace bien, ¿verdad? Estar diciéndole a la gente por ahí, "Ay, es que todo está en tu mente." No, tampoco es así. I mean, if it was that easy, we wouldn't have this thick of a book, Si fuese tan fácil, no tuviésemos este libro tan grueso, right? ¿cierto? I know this because I keep looking at it, Bueno, yo sé esto porque yo sigo leyendo y mirando esto. right? I just didn't look at it once and go, okay, I got it. No es que yo lo miré una sola vez y dije, sí, pues ya me lo sé. No, I'm still looking at it. No, yo todavía tengo que ir ahí al texto y leer. I mean, if I was in perfect peace and happy all the time, I don't have a necessity to go to the book anymore. Si yo estuviese en perfecta paz, ¿sí? Yo no tuviese necesidad de ir al libro. It takes a moment. Toma un I mean, momento. come on, everything you want to learn here takes a moment. Bueno, sabes, todo lo que tú quieras aprender aquí toma un momento. Right? It takes a consistent, concentrated focus. De verdad toma consistencia, una concentración absoluta, un enfoque preciso. I mean, aren't you worth it? ¿Acaso tú no vales la pena? I mean, to me, it's like, well, what's my alternative? Entonces, para mí es, ok, ¿cuál es mi alternativa? Right? Why? ¿Por qué? Because I always want an easier and softer way. Porque yo siempre he querido una manera muy dócil, Right? I'm no different than you. y fácil. Yo no soy I diferente want que to tú. take the path of least resistance. Yo quiero tomar el camino donde haya menos resistencia. I don't know. It's not. There's no easier or softer way. Sabes, no hay una manera fácil. This is it. Esto es. I mean, you want somebody to repackage it into another book? Tú quieres que alguien te haga otro,
empaquete esto en otro libro. You want to take what Jesus has given you Tú quieres tomar lo que Jesús te ha dicho and repackage it y empacarlo de nuevo and call it en otro y llamarlo. Unwind Your Mind. Y llamarlo desenredar tu mente. That's David Hoffmeister. Ese es David Or Hoffmeister. then we can call it A Return to Love. O lo podemos llamar Retornando al Amor. Marianne Williamson. Miriam Williamson. Or we can create two angels O podemos crear dos ángeles and call it Disappearance from the Universe. y llamarlo desaparecer en el universo. Why would I take what, in Jesus' own words? ¿Por qué voy a tomar las palabras de Jesús, las propias palabras de Jesús? Why would I do anything else? ¿Por qué voy a hacer otra cosa? As if one of these authors Como que si alguno de esos autores can communicate it better. podrían comunicarlo mejor que Jesús. I mean, doesn't mean I don't read other books. No significa que yo no lea otros libros, But I have a hard time reading books that are written about the Course in Miracles. pero me cuesta mucho leer libros que sean acerca de un curso de milagros. Because I understand English, Porque yo entiendo inglés. right? I would rather read Jesus than read something. I mean, I don't know what it is. It's like, is someone going to make it easier for me to? Porque yo prefiero leer a Jesús I don't directamente. Know. ¿Por qué voy a leer otra cosa? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a ayudar a profundizar? No. Yeah. What time is it? I Time cannot to see go. from here. 56 minutes. Okay. You know, I was going to read something, but it's not where it's amazing because, and of course, I just made fun of all the books that are written about Course in Miracles. Y bueno, yo te iba a leer algo acá que imprimí, pero yo acabo ya de hablarte acerca de los otros libros. You know. Yeah, I just think it's funny that this is what infinite fragmentation is. Now we're gonna have 1,000 books about A Course in Miracles. Entonces, es que de verdad hay que mirar esto, ¿no? O sea, es una fragmentación infinita. Y entonces lo que hacemos es que justificamos eso y hacemos otros libros con la información del curso. That's true. Instead of to stay with the course. Well, instead of just, I mean, at least, en vez de quedarte con el curso. You know, I mean, in the eventuality, the point is this. Bueno, you're going to have to do the mind training of A Course in Miracles. Es el punto. Finalmente, vas a tener que hacer el entrenamiento mental del curso. If those other books bring you to that necessity, great. Si esos otros libros te llevan a tener esa necesidad, bueno, está bien. You know, you're still gonna have to do what it says. Pero todavía sabes que vas a tener que hacer lo que te está diciendo este libro. Bueno, Jesús. Why do I say do? ¿Por qué te estoy diciendo hacer? Because he goes, I'm looking for active workers. Porque él te está diciendo que él está buscando por obradores de milagros activos. In multiple places he says, listen, learn, and then do. En muchos lugares acá él te dice, escucha, aprende y haz. You know, as simple as this. Es así de simple. I have a plan. Yo tengo un plan. In direct opposition to God's. En directa oposición al plan de Dios. And it centers on holding grievances. Y se centra en aguantar o sujetar resentimientos. Right? And if I have a grievance, y si yo tengo un resentimiento, I have a justification to attack you. Tengo una justificación para atacarte. When I attack you, y cuando te ataco, I feel guilty. Yo me siento culpable. And guilt is hell. Y la culpa es el infierno. So the only way that I can leave this world y la única manera que yo puedo irme de este mundo is by giving up my attack thoughts. Es cuando renuncio a mis pensamientos de by ataque. giving up my grievances. Cuando renuncio a mis resentimientos. How does that come about? ¿Cómo eso se va a llevar It's a cabo? a miracle.
es un milagro. Because forgiveness says, Porque el perdón dice, forgive your brother for what has not occurred. perdona a tu hermano por lo que no ha ocurrido. Why do I need a miracle? ¿Por qué necesito un milagro? Because I think it has occurred. Porque yo pienso que ha ocurrido That's why I algo can't forgive. y por eso pienso que no lo puedo So I have to perdonar. be shown Entonces se me tiene que mostrar through a miracle a través de un that milagro I'm wrong que yo estoy and God equivocado is right. y que Dios tiene razón. Right? That's as simply as I can put Es the así whole de, course in es miracles. así de simple como yo te puedo hacerte un resumen de lo que es un curso de milagros. So that's it. It's funny because, I do not want to come off as arrogant. Sabes, en verdad es gracioso porque yo no quiero mostrarme a ti como un arrogante, Right? And yet, the ego, as soon as it's threatened with this, pero entonces, sabes, sin embargo, el ego apenas se siente amenazado, is going to use everything against the truth. va a usar lo que sea en contra de la verdad. And what will it do? ¿Y qué va a hacer? It will actually attack the person who brings the message Va a atacar a la persona, ¿sí?, que está trayendo el mensaje. or attack the message itself. O va a atacar el mensaje en sí, aquí en el curso. What else can it do? ¿Qué más va a hacer el ego? Either that, it does what most people do, Eso es lo que hacen las personas, just denies it, eso lo hacen las personas, o hay otros que lo niegan. right? How many people pop in when we're teaching and they look for like 10 seconds, or they formulate an idea of what's going on here within 20 seconds and boom, they're gone. ¿Cuántas personas no entran acá a esta clase en vivo, miran un poquito, escuchan y entonces formulan sus propias ideas y apagan el video? Right? That's how quick I judge. Así de rápido yo juzgo. Most people aren't ready to hear this. Muchas personas no están listos para escuchar esto. They don't know that they've given everything all the meaning it has. Ellos no saben que le han dado todo lo que ven, todo el significado que tienen para It's like, ellos. oh, he said, Dios, I got to get away. Entonces ellos escuchan y dicen, oh, él acaba de decir Dios, tengo que salir de aquí. They have no idea what God is. Ellos no tienen ni idea de lo que es I'm only Dios. talking about love. Yo solo estoy hablando del They amor. don't even know what love is. Ellos ni siquiera saben lo que es Isn't el it amor. amazing? That's why there's no communication ¿No es here. increíble? Ya sabes por qué no hay comunicación aquí. So with that, Con I esto, bid you, what is today? Thursday. That's it. bueno, con eso pues terminamos. Este día estaremos por acá el próximo jueves a la misma hora, a las 11:30 de la mañana, hora Wisconsin. Y mañana estaré yo por acá a las 4 de la tarde en YouTube, enseñando, compartiendo mi experiencia con Jesús, mi amado hermano. Yeah. I love you. Te amo. I love you because I love myself. Te amo porque me amo a mí And I mismo. want to share everything with Y you. quiero compartir todo contigo. It's amazing. I just wish there was, it's like the old man would get so excited, the master teacher, because he goes, oh, you can actually hear me. Increíble, el viejo, el master teacher, se emocionaba y decía, wow, tú de hecho sí me puedes escuchar. Yeah. That's what Jesus gave me something that it's so easy to hear when I want to hear it. Y Jesús me ha dado algo que es muy fácil de escuchar, pero sí quiero escuchar. Yeah, that's it. Y eso es todo. Adios. Bye, mi Ri. Ciao. Chao.